En este episodio del podcast del IPADE Impact Lab estaremos hablando sobre cómo se puede transformar la cultura de las organizaciones a través de la cultura y la ética, con dos grandes expertos, Teo Cárdenas y Francisco Soto. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. En este episodio del podcast del IPADE Impact Lab vamos a hablar del tema de compliance con dos expertos. Tenemos a Teo Cárdenas Ruiz, que es Head of Legal and Compliance en Atento. Además es profesor en temas de ESG, Compliance y Ética en la Universidad Panamericana, en la Facultad de Derecho. Profesor invitado aquí en el IPADE. Y bueno, con muchísima experiencia, Teo, en asuntos legales y de compliance en empresas como Coca-Cola, Mazda, Pearson y U-Storage, entre muchas otras. Muchas gracias, Teo, por venir. Gracias, Bernardo. Gracias por la invitación. Gracias al IPADE y un gusto estar aquí contigo y con Francisco en esta plática. Qué gusto. También tenemos, no necesita presentación, el profesor Francisco Soto, que es profesor del área de factor humano aquí en el IPADE y director del programa MEDEX. Y también un experto en temas de compliance y ética, precisamente con estudios doctorales que relacionan el tema de compliance con la ética de la virtud, si no me equivoco. Francisco, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por la invitación, Bernardo, y también es un placer estar aquí en este podcast y además coincidir con Teo. Muchas gracias. Pues muy bien, si les parece bien, empezamos con el tema. La primera pregunta para ir entrando en estos temas es precisamente sobre el término compliance, ¿no? A muchas personas no les viene algo a la mente, suena como algo legal, algo que se relaciona con los riesgos que tienen que correr las empresas. Pues tal cual preguntarles qué es esta idea de compliance y por ir entrando un poco más en detalle, cómo se relaciona con la ética, ¿no? Porque ya lo veíamos al platicar en sus perfiles que parece que va de la mano con la sostenibilidad, pero también con los temas éticos. No sé qué opinas, Teo. Sí, a ver, la figura de compliance es una figura que justamente el término, lo estamos platicando hace rato, no hay una traducción al español como tal, pero enmarca muchas cosas. Por ejemplo, enmarca la parte de cumplimiento normativo, que mucha gente lo ve como legal, pero en realidad no es un tema 100% legal. Trabaja de la mano con la parte legal porque hace un checklist de todas las legislaciones que tiene que cumplir la compañía para no fallar, pero por el otro lado está muy apegado al Consejo de Administración porque tiene que permear la cultura de la compañía. Okay. Los temas de los valores, la misión, ¿no? Y tiene que ser un facilitador para tener procesos, políticas que hagan que la compañía llegue, pero llegue de una buena manera. Y por el otro lado está íntimamente relacionado con el ESG. ¿Por qué? Porque ahora el ESG es importantísimo por temas ambientales y lo que hace es meter controles y dar trazabilidad para evitar temas, por ejemplo, como el greenwashing, que vamos a hablar más adelante de eso, ¿no? Eso es el tema del compliance. Es un orden supra que está abajo soportado, pero que en realidad tiene que ver con muchas cosas, incluyendo temas de privacidad, datos, derechos humanos, y es un término ahora muy, muy amplio, mucho más grande de lo que empezó, ¿no? Ya. Y quizá en ese sentido, creo que también vale la pena verlo como una herramienta que se soporta en la ética. Y por tanto, al tener el fundamento en la ética, lo más interesante que puede ir agarrando como brillo y sabor el compliance es justamente cuando se vincula con algo de decir, bueno, ¿qué quiero configurar yo en mi organización? Es decir, que la ética a veces creo que pierde su encanto cuando la limitamos a un tema de meramente cumplimiento con la ley o un tema normativo o un tema del deber en sí, pero a veces perdemos de vista que la ética también configura, que la ética también diseña culturas dentro de la organización. Y dentro de ese diseño de cultura de una organización, el compliance viene a ser un soporte que te pone en blanco y negro muchos de los planteamientos que quisieras aspirar. Y en ese afán de hacer mejor las cosas, el compliance es ese brazo que te va acompañando para aquello que sea realidad. Porque también técnicamente, pues obviamente ayuda a prevenir riesgos, pero también ayuda obviamente a detectarlos cuando se presenten y luego cómo reaccionas ante esos riesgos. Pero a fin de cuentas antes tendremos que decir, ¿y qué es para nosotros un riesgo? Claro. Hay riesgos legales, pero también hay riesgos éticos que tienen una trascendencia importante en la cultura de la empresa, ¿no? No, increíble. 1000 temas a los que podremos darle doble clic, profundizar en la conversación, pero ya nos da una buena base, ¿no? Para irlo entendiendo. Quizás
para entender mejor el concepto, también les quería preguntar cuál ha sido la evolución, ¿no? Ya lo mencionaban un poco, pero parece que va de algo más técnico hacia algo más amplio, o cómo se entiende hoy en día el compliance a diferencia de a lo mejor hace unas décadas. A ver, el compliance ha evolucionado muchísimo. Al principio empezó como solamente temas de anticorrupción. Estados Unidos detectó que sus empresas americanas en distintas partes del mundo empezaron a dar sobornos, entonces se creó una ley llamada el FCPA, que justamente va en temas de antisoborno. Pero ha ido evolucionando con algunas situaciones que se han dado en los Estados Unidos. El asunto de Enron, salió una ley, Sarbanes-Oxley, y entonces de repente empezó con temas de anticorrupción, con temas de prevención de fraudes, que es donde lo que menciona Francisco, el tema de decir, oye, pues este es un riesgo, pero en México ha evolucionado de tal manera que creo que hay 2 puntos de inflexión. El primero es la creación de la ley donde la persona moral ya es responsable penalmente. Ya es un tema de tengo que cumplir. ¿Por qué? Porque si no, me pueden acabar la compañía, ¿no? Entonces, creo que es donde el compliance alcanza un punto de evolución, y entonces las empresas ya empiezan a decir, oye, pues tenemos que evitar llegar a ello, ¿no? Porque ya son responsables solidarias, no nada más de una persona, sino toda la compañía. Y el otro punto de inflexión me parece muy importante, que se acaba de dar hace poco tiempo, que es la determinación por parte de Estados Unidos de los carteles mexicanos como terroristas, ¿no? Antes en México decíamos, oye, pues compliance, dentro de todo el marco que abarcaba, era prevención de lavado de dinero / terrorismo. Y antes decíamos, terrorismo, eso no pasa en México. Ahora sí pasa. Entonces necesitamos estar muy al pendiente de prevenir que estos carteles entren a su organización. Nadie está vacunado contra eso, por eso todos los controles, temas de KYC. Entonces, esa es la evolución, ¿no? Y ahora está íntimamente ligado también con el tema del ESG, que ahora es ambiental, está ligado con temas de privacidad de datos, y bueno, pues realmente la evolución ha sido conforme lo ha ido exigiendo los inversores, que creo que los inversores son los que más punto ponen ahí en el tema de compliance, ¿no? Claro. Y la manera en la que se entiende el compliance, Teo, dirías, y Francisco, ya estamos en ese nivel en el que las empresas ya lo van entendiendo como una necesidad de ESG, o aún más lo que mencionabas antes, Francisco, como un tema ético, un tema, o aún nos falta camino por recorrer en México. ¿Cuáles son los ejemplos referentes que tenemos? ¿Qué opinas, Francisco? Sí, a ver, yo creo que sin duda en esto queda recorrido. Esto es una reforma, la que hablaba ahorita Teo, es apenas del 2016. Si realmente tenemos apenas casi 10 años con este principio de que también las personas morales pueden ser penalmente responsables. Recordando que antes lo clásico era que solo las personas físicas podían delinquir, pero ahora con este cambio, digamos que transforma en gran parte. Y a ver, en el fondo lo entiendo. Sí, ¿por qué hacer esa transformación? ¿O por qué pasar de las personas jurídicas a las personas, físicas a jurídicas? En parte también es porque creo que la sociedad, o sea, no queremos empresas donde tengan unos pocos debidos controles y que hagan que se puedan generar algunos delitos penales en la sociedad. Por tanto, en ese aspecto, creo que la evolución nos interesa formar a las personas físicas, pero luego las personas jurídicas también se benefician de algunos actos delictivos, y por tanto también hay que ver la manera de cómo evitar que los cometan. Por tanto, la evolución del 2016 es, digamos, poco tiempo como para pensar que ya estamos en un grado suficiente para esta parte. Incluso, fíjate, como referencia, ¿no? En estas reformas que se hicieron en torno al 2016, había un elenco de delitos donde podría la empresa ser sujeta de responsabilidad penal. Pero ahora la Ciudad de México, también cuando regula la parte del compliance penal, lo que dice es, no solo va a tener responsabilidad penal la empresa por aquellos delitos que se mencionaron clásicos de los que puede cometer una empresa, sino de todos los delitos que estén previstos en el Código Penal. Esto, por tanto, le pone un sabor, o tendría que llevarnos a decir, ok, todos los delitos, y pongo el caso particular porque llegó a la Corte el que un individuo demanda a una persona jurídica por un tema de discriminación. En una primera instancia, la autoridad dice, ese delito en particular no está previsto federalmente, digamos, en la legislación federal como de los sujetos de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se ampara, va a la Corte, y la Corte dice, como la ley de la Ciudad de México sí dispone que es todos los delitos, por tanto, ese también entra.
De manera que nos pone en una tesitura positiva decir, no es que no tenga que cometer una serie de delitos, sino sobre todo es las empresas tenemos que cuidar no cometer ningún tipo de delito, o al menos poner los medios posibles a través de los controles como para elevar el estándar ético en los conceptos que decía al inicio. Claro, qué interesante, porque no se trata de una ética de mínimos de, oye, haz lo mínimo indispensable para no incurrir en romper la ley, sino ir elevando el estándar a través de esta figura y de esta idea, ¿no? La siguiente pregunta que les quería plantear en ese mismo sentido es la relación que ya mencionabas, Teo, entre compliance y el mundo del ESG, ¿no? Que sabemos que está ahí en la gobernanza, que tiene algo que ver, pero tampoco es lo que nos viene a la mente cuando pensamos en sostenibilidad o cuando pensamos en la responsabilidad social de la empresa. Entonces, no sé cuál es tu opinión, ¿no? Si solamente tiene que ver con los riesgos reputacionales, además de los legales, o hay algo más que, digo, ya lo mencionaban un poco en lo que el Chief Compliance Officer tiene que involucrarse Sí. para la sostenibilidad. Sí, a ver, me parece que hoy en día con esta evolución de los temas medioambientales y el ESG, todas estas partes que componen el ESG, que es la parte de ambiental, la parte social y la parte de gobernanza, tiene que ver con el tema justamente de la ética, porque en un principio no estaban vinculados a ninguna ley. O sea, tenías las leyes verdes, ¿no? Que tenías que cumplir con tus licencias, la mía y todas estas licencias ambientales, pero en realidad era preservar, no porque te lo dijera la ley, sino porque así lo querías. ¿Qué pasa y cómo veo hoy a las empresas? Creo que las empresas dentro del ámbito del mundo son las empresas en las que los ciudadanos confían, ¿no? Ya nos los dijo por ahí algún estudio que leí, que la confianza está en las empresas. Y las empresas son los que pueden sacar avante los temas medioambientales, los temas éticos, porque son los representantes los que llevan el liderazgo dentro de toda la comunidad. Y entonces la empresa se erige como un ciudadano corporativo más, ¿no? Un ciudadano corporativo que cuando llega a un lugar tiene que involucrar el proyecto a la sociedad y no al revés, ¿no? Es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa con el tema de ESG y del tema del Compliance Officer? El Compliance Officer con toda esta serie de controles lo que hace es darle trazabilidad y transparencia a lo que pasa con el ESG. Eso es lo que hace, ¿no? Tiene que estar sentado en la mesa con las personas del ESG. Antes veías en las compañías que era el de finanzas por allá, el de recursos humanos por allá, ¿dónde está el oficial de cumplimiento? Pues creo que por allá, y el de sostenibilidad por allá. No, ahora la situación ha cambiado. Deben de estar todos sentados en la misma mesa donde se toman las decisiones estratégicas. ¿Para qué? Para que el compliance pueda trazar el camino y decir, ahí es donde queremos llevar. Y entonces si el ESG camine de la mano del oficial de cumplimiento. Claro, evitar el famoso greenwashing, el pinkwashing, todas estas... Es corrupción. Al final de cuentas es corrupción. Corrupción desde la palabra de romper el sistema. Corromper el sistema es, oye, soy el oficial de cumplimiento, aquí no se permite el greenwashing, ¿no? Entonces, pero ¿cómo le hago? Políticas, procedimientos, trabajo de auditoría, control interno. ¿Para qué? Para que lo que realmente estás haciendo como empresa sea algo medioambiental, ¿no? Y tiene que ver mucho con el tema que decía Kiko aquí, con el tema de la ética. ¿Por qué? Porque las empresas ya, como océano corporativo, lo que tienen que hacer es devolver en una parte lo que se le han quitado al mundo y a la sociedad, ¿no? Hay proyectos importantísimos en el mundo donde realmente están muy comprometidos con el tema medioambiental y ahora los inversores están viendo eso. Ya no es un tema, ya si hay ya IFRS que dicen, oye, pues cuando las finanzas impacten a temas ambientales o viceversa, pues tienes que aplicar esto, ¿no? Pero ya es un tema de querer salvar al mundo, de querer integrarte a la sociedad con los proyectos como empresa, ¿no? Ese es donde se siente el oficial de cumplimiento, el de sostenibilidad y todos alrededor que tiene que ser algo muy integrado, ¿no? En las empresas. Qué interesante, como que está en el corazón de que todas estas medidas sean auténticas y que respondan a principios de justicia. Es correcto. En el fondo. Es correcto. Y quizá también es bueno decir que a veces como hay etapas en las organizaciones y ante la pregunta de cuál es ahorita el estatus del compliance en las empresas, tendríamos que decir, bueno, cuál es el estatus también de la empresa en sí misma en su maduración, porque digamos que una empresa pyme no es que esté excluida de las consecuencias que acaba de decirte hace rato o que decíamos de la responsabilidad penal, sino que obviamente están sujetas a, pero creo que este es como un tema de que ir teniendo ciertos niveles en la incorporación para llegar a un nivel de compliance lo suficientemente robusto, pero que la mejor manera es comenzar con lo que se tiene, con lo que se puede,
porque en el fondo es el compliance respuesta a lo que quiero ser es una empresa ética y voy a poner los medios que estén a mi alcance para un primer nivel y luego un segundo nivel y un tercer nivel, donde, por ejemplo, para mí el primer nivel que tendría que ver con una regulación, digamos, con un cumplimiento con la regulación, que eso me parece obvio, pero a veces hay que también dedicarle tiempo a prever cuáles son pues las regulaciones que me aplican, ¿no? Y cómo estoy en ese sentido con el cumplimiento. Pero luego también hay un tema donde dices, oye, a ver, pues también quiero evitar una serie de multas o quiero también generar una reputación más positiva en tema de compliance desde el punto de vista de la empresa. Entonces voy circulando por ese segundo momento, pero luego hay un tercer momento que es, digamos, ya incorporado en mi organización, porque la parte legal lo tengo. También, obviamente, busco evitar una serie de sanciones y también una reputación positiva en mi organización, pero luego el tercer nivel tiene que ver con lo que decías hace rato de los máximos, donde ya no solo yo tengo un programa de cumplimiento, una cultura ética que responde, por tanto, digamos que esa herramienta del compliance responde a mi convicción ética, sino que voy contagiando también a terceros. Y aquí tiene que ver, por ejemplo, lo que hago con los colaboradores, cómo trato a los clientes, cómo trato a los proveedores, cómo impacto en la sociedad, digamos, en el entorno donde me desenvuelvo como organización. De tal suerte que empieza el contagio, empieza la expansión de la cultura ética a través del compliance. Por eso sí es una herramienta que te impacta totalmente en ESG de manera como muy directa, con este matiz que también decía Teo, de que por tanto vas unificando dentro de la organización para poder también impactar fuera. Claro, ¿no? Qué interesante y Francisco, ya nos metes en el siguiente tema que les quería preguntar, ¿no? Más allá del mundo ESG, he escuchado hablarte, Francisco, y toda la experiencia que tienes, Teo, de cómo esto se relaciona con la cultura organizacional, que ya mencionabas en ese nivel de máximos, pero también con la ética de la virtud. Y quería preguntarles al respecto, ¿no? Hasta puede sonar raro alguno, se puede hablar de una empresa virtuosa, ¿cómo se puede pasar simplemente lo que puede ser un código de ética, que es algo que la empresa pone en la pared o un documento que se manda por correo, a ciertos hábitos específicos? Cuando hablamos de virtudes, pues hablamos de esos hábitos, de esas conductas que se repiten dentro de la organización. Y bueno, ¿y cuál es el rol entonces de la persona que está a cargo del compliance en ese sentido? Y plantearles también de manera muy directa si esto es un ideal regulativo o si conocen empresas que nos puedan compartir ejemplos en los que digan, bueno, al menos aquí sí vemos cómo se vive en la organización y que pueda servir como ejemplo para quienes nos escuchan. No sé, Teo. Claro, a ver, me parece que el tema de compliance y la ética de la virtud van sumamente ligados porque leí una frase que me gustó mucho. La ética no se declara, se construye, es arquitectura. O sea, no es como que digas, hoy vamos a ser éticos y listo, se acabó, abracadabra. No, a ver, lo tienes que ir construyendo. ¿Cómo se construye? Híjole, me parece que tiene que ser un cimiento. Normalmente la gente dice de arriba hacia abajo. Yo voy a invertir la pirámide, como que dice. Y entonces la ética es la base, pero en esta base tiene que estar el C-suite, los directivos, el COMEX. Es ahí donde tiene que estar. El consejo de administración. Si ellos no creen en la ética y en el compliance, puedes hacer lo que quieras, puedes tener al mejor oficial de cumplimiento, pero si ellos no lo creen, entonces no hay ética, no hay compliance, no hay nada. Entonces, cuando estas personas creen y ponen oficial de cumplimiento, pues obviamente la cultura, el liderazgo se ve reflejado en sus acciones y vas construyendo, efectivamente. No puedes tener un código de ética. Ahí está el código de ética, hay una línea y no hacerlo. No, tienes que vivirlo, ¿no? Acabamos de ver ejemplos, por ejemplo, gravísimos como el de Nestlé, ¿no? Que en tema de conflicto de interés, donde pues ahí donde queda la ética del director cuando pues hay un tema de conflicto de interés, ¿no? Y por el otro lado, sí, a ver, efectivamente hay empresas que lo creen, o sea, que lo viven y viven los valores, porque pues es muy fácil redactar valores y dejarlos ahí, ¿no? El tema es vivirlos. Por ejemplo, se me ocurre que es un referente esta empresa de outdoor, de ropa outdoor, Patagonia, no sé si la han escuchado. Es un referente en ética, en medioambiental, porque lo viven. O sea, me impresiona mucho la frase que tienen de "Don't buy this jacket", ¿no? No compres porque promueven que no haya consumo masivo. Dices, ¿cómo le perjudica? No. Tienen un sistema ético, de una arquitectura ética de tal suerte que los clientes están casados con la marca. O sea, dicen, oye, pues voy a comprar, de comprar esta marca a comprar esta marca que construye valor, que además, si se te rompe, te la arreglan gratis. O sea, es una cosa brutal, que promueven litigios ambientales para
que para promover el medio ambiente, que además la empresa ya la donaron a un fideicomiso porque las ganancias van a ir a sostener a la tierra, porque tierra solamente tenemos una. Y dices, ese es un verdadero compromiso. ¿Y qué pasa? Pues yo siempre he dicho que la ética es buen negocio. La ética, cuando ves un inversor que dices, oye, voy a apostar en 2 marcas de ropa, ¿no? Esta que gasta agua, que usa tela nueva, que te atasca con temas de marketing, a esta que promueve la cultura del no consumo masivo, de cuidar al planeta. ¿Dónde lo hago yo como inversor? Pues me voy sobre esta, por supuesto, porque esa tiene una mayor duración. Aparte, creo que hay un tema de empatía con lo que yo creo, ¿no? Y entonces creo que es justamente lo que está diciendo Kiko, ¿no? Tiene que nacer desde la ética y de la cultura, y entonces lo tienes que permear, si no, no permea, ¿no? A ver, y en ese sentido, como construyendo sobre lo que comenta Teo, o sea, a veces creo que puede ayudar que las empresas mismas, del tamaño que sea, como que hagan la reflexión de decir, a ver, si existe una especie de itinerario ético que puede llegar a incluir ahí dentro al compliance. Y para mí un primer punto es el que acaba de mencionar Teo, de la convicción de los miembros de la alta dirección. O sea, si esa convicción no existe, pero luego es curioso porque si le damos un doble clic al tema de la convicción, entramos que hay distintas maneras de estar convencidos de la ética. Y en particular hay 3 principales formas de. Una es, estoy convencido de que la ética es un tema normativista y por tanto es solo cumplir con la ley. Y entonces eso te va a derivar una serie de acciones dentro de la organización. Si tu convicción, una segunda posibilidad es... Porque de por sí la primera ya es muy buena, ¿no? Por supuesto, porque eso ya... Totalmente. Es decir, hombre, ya por lo menos partimos de algo de convicción de querer cumplir con aquello. Sí. Pero luego también está esta otra como más de corte utilitarista, que en el fondo... Hombre, sí quiero cumplir, pero estoy buscando una segunda intención que podría ser, por ejemplo, el beneficiar de tal manera a la marca y que podrían haber en algunos supuestos más como fachada que realidad en el tema de la ética. Pero luego viene esta tercera, que es la ética de la virtud, donde dice, a ver, mi convicción es el desarrollo de las personas. Obviamente los miembros de la alta dirección, pero todos los que están dentro de la organización y las partes involucradas en mi empresa. Y entonces esa convicción de ese nivel te puede llevar a un segundo paso, digamos, del itinerario, que es cómo comunico esta convicción a los miembros de mi organización. Y entonces, ¿cómo lo hago? Pues sí, cómo lo voy extendiendo al resto de las personas con las que negocio, bueno, con las que convivo en el día a día. Pero luego hay un tercer elemento que es la institucionalización de esa convicción, de eso que estás comunicando, y entonces entra el compliance de una manera, digamos, muy auténtico. Cuando el compliance es lo primero que quiero poner en mi organización, pero no tengo ni la convicción, ni le he comunicado dentro de la organización para darle como entrada, no sé, yo a veces pienso que esto se parece a lo que ocurre en las empresas cuando quieren hacer una modernización tecnológica. Si no generas un contexto digamos, de posibilidad del cambio, por más que tenga las herramientas de primer nivel tecnológicas, entran en la organización, pero realmente no van a calar, ¿no? Quedarán muy poco utilizadas o entrarán de manera muy superficial. Con el compliance ocurre un poco lo mismo. Yo puedo tener esa herramienta extraordinaria, un programa estupendamente medido y entra en una organización donde no tiene una convicción ética, se queda de una forma muy superficial. Enron pues tenía un estupendo código, ahora que lo decías tú del código de ética, tenían, o sea, obviamente muchas empresas de las que son sujetas de escándalos financieros o de corrupción en general, o sea, tienen esta parte, pero no entran, ¿no? Y finalmente, para mí, los últimos 2 pasos de ese itinerario, que es convicción, que es comunicarlo, que es institucionalizarlo, aquí medir los riesgos que mi organización tiene, finalmente tendría como dos apartados, que es cómo hago para que eso sea auditable, cómo hago para que eso sea certificable, porque entonces alguien de fuera te irá diciendo cómo vas en ese recorrido ético. Y el tema, solo esta parte te va llevando a cómo lo vas expandiendo a otras personas. Entonces hay empresas en este país, cada vez más, muchas en Estados Unidos, donde te dicen, para poder negociar contigo, para poder tener un trato comercial, necesito que tú tengas un programa de compliance. Entonces el compliance empieza a ser un asunto de un círculo virtuoso donde va sumando a la cadena de valor y al resto, digamos, de las partes interesadas a que se sumen también en esta parte. Por eso creo que es un gran potencializador de empresas
empresas y sin duda un amortiguador cuando vienen las complicaciones de tener un programa de este tipo, ¿no? Oye, y hay algo importante que a lo que señalas. Ya que pasa todo esto, la gente que vive dentro de la compañía también va haciendo como un flywheel, ¿no? O sea, como que ya les gustó el tema de la ética y se van metiendo. Yo recuerdo haber conocido una persona que iba a entrar a trabajar a Bimbo, que es una empresa muy ética, que me dijo, es impresionante que en el tiempo que entré a trabajar a Bimbo y todo lo que he trabajado, nunca me han pedido que haga algo que vaya en mi contra. O sea, fíjate, ya se vuelve un tema ya es un tema cultural. Al principio, como dices, hay que institucionalizarlo. Pero una vez que entre, que todo el mundo está convencido, es, oye, y crea una cultura de pertenencia, o sea, de orgullo de decir, oye, yo pertenezco a esta compañía, ¿no? No sé qué opinas. Sí, bueno, por un lado eso y además la retención de talento y la atracción de talento también tiene mucho que ver con esta parte. O sea, otra vez, el compliance es una herramienta que te genera y te responde a tu convicción ética. Por tanto, si yo llego a una organización donde está muy desarrollado esa parte del compliance, pero ligado a la ética, te da la confianza de que estás en un lugar donde verdaderamente vas a poder desarrollarte como persona Claro. y sin duda también profesionalmente. Claro, tiene que haber, por lo que te digo, como esta tierra fértil para que el compliance realmente saque esos frutos, ¿no? Que potencialice. Y en ese sentido va mi siguiente pregunta, que tiene que ver ya con el perfil, con la persona de aquel que es el oficial de cumplimiento o el Chief Compliance Officer. En tu caso es literalmente tu puesto, Teo, y tú has estado en esos roles también, Francisco. Em, Hoy en día, pues, relacionado con esta discusión, ¿qué habilidades necesita? ¿Qué perfil se busca? ¿Qué retos se enfrenta? ¿O qué retos has enfrentado? Tú que los ves en el aula también, Francisco, ¿de qué manera se relacionan con el resto de la empresa? Em, Porque a veces, al menos en mi experiencia, parece que sí en algunas empresas, todavía gran parte de la comunidad empresarial en México, se ve como un rol que puede como juntarse con muchos otros, ¿no? Que el mismo, ya lo decíamos, el de legal, es el de compliance, es el de... Pero ¿cuál es el perfil óptimo? No sé. Pues mira, el perfil óptimo lo voy a dividir y a ver qué opinas. No tiene que ser propiamente abogado. Mucha gente lo relaciona con el tema de abogado porque va con un tema de legislación, lo que decíamos al principio, es compliance y cumplimiento normativo, son dos temas diferentes. Pero porque yo he conocido oficiales de cumplimiento, una mujer que era química y lo hacía maravillosamente bien. Pero ¿qué pasa con el oficial de cumplimiento? Debe de tener primero, la visión estratégica. Antes, cuando empezamos, era solamente tema regulatorio y nada más, pero hoy ha evolucionado y debe de tener habilidades blandas como temas de negociación, porque debe tener trato con proveedores, el tema de sentarse y entender plenamente el negocio. El compliance el oficial de cumplimiento tiene que estar a nivel consejo de administración, pero también tiene que estar a nivel operacional, porque es ahí donde pasan todas las cosas, ¿no? Entonces debe de tener como ya una serie de habilidades y sobre todo creo que vendría un bien de un tema de profesionalización, porque de repente todo mundo era oficial de cumplimiento, ¿no? Realmente, ¿cuáles son las credenciales? Ahora hay muchas certificaciones. En México está la de la Comisión Nacional de Banca y Valores, la de la UIF, por las herramientas de conocimiento. Pero por el otro lado, lo que decía Kiko, debe de creer total y completamente en el tema cultural y de ética, porque si tienes un oficial de cumplimiento que solamente se va a dedicar a que la empresa no caiga en sanciones, es terrible, ¿no? Y la otra, debe tener un perfil preventivo. El compliance evita sanciones, pero el manejo de riesgos evita crisis. Eso es aquí en Chile. Entonces debe de tener ya como que tiene que tener muchas facetas. Y ahora, en esta época, debe tener una faceta más. Con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pues ya hay algunas complicaciones donde el oficial de cumplimiento debe estar ahí. Ya debe de entender de algoritmos. Que la inteligencia artificial ya puede llegar a tomar decisiones, no tiene moral, no tiene valores, y entonces pues entramos a un campo muy difícil. Y luego la inteligencia artificial usada para fines malos, temas de ciberseguridad, temas de deepfake, ¿no? Entonces también tiene que entrar ahí. Entonces ya el oficial de cumplimiento me parece que puede ser una figura que maneje muchas cosas o debe de ser un ente que tenga ya subespecializaciones para poder acaparar todo, porque es como los abogados, oye, ¿sabes de civil? ¿Sabes de esto? No sé de todo, tiene una especialización. Creo que ya estamos llegando a ese punto porque la inteligencia artificial está cambiando el tablero del juego. Bueno, coincido totalmente. Quizá también distinguiría porque, por ejemplo, hay empresas, entidades financieras donde tienen una regulación sobre la figura del oficial de cumplimiento, que sí es un tema muy
técnico específico que requieren unos conocimientos por parte de quien ocupe ese cargo. Pero en cambio, cuando hablamos de empresas que están autorregulándose, es decir, que no tienen una obligación de tener un oficial de cumplimiento en estricto sentido, creo que ahí es, pienso, la gran mayoría de los que quizás escuchan también esta conversación, ahí es donde podríamos buscar este perfil que decía Teo con una visión más holística, donde va teniendo la posibilidad de decir, a ver, estas campañas que estamos haciendo ¿no?, de mercadotecnia o de publicidad en general, digamos, corresponden a lo que está previsto, estamos siendo éticos en la parte, estamos siendo justos en lo que decimos que vendemos, en lo que ofrecemos, pero también estamos siendo justos con el tema de los proveedores, los sistemas que tenemos para de pago, pero también, en fin, como que hay muchas elementos que cuando tienes la parte holística no tendrías que necesariamente saber de todo, pero sí, oye, ¿cómo le hago para que dentro de los que están en la organización y que tocan el dinero, de alguna manera en sentido figurado, que están muy relacionados con, cómo me tengo que aproximar? Bueno, el oficial de cumplimiento tiene que tener esa creatividad. Oye, soy una empresa que me relaciono con el gobierno, bueno, con todo lo que implique ese contexto, ¿cómo voy a vivir el compliance si tengo mis proveedores o mis clientes directamente ahí, con una industria, por tanto, complicado? Y luego a veces entran oficial de cumplimientos a empresas donde tienen unos niveles de control, digamos, mínimos, ¿no? O al revés, unos niveles que asfixian y que dejan poco margen también a la operación. Entonces también tendría que saber un poco de esos controles que va viendo, de diagnóstico en la organización y de tener esa paciencia para primero observar como muy claramente cuál es no hay compliance únicos. Eso también le pone una riqueza estupenda al tema porque son trajes a la medida. Es un tema mucho más de boutique que de un tema en serie. Y entonces eso hace que el oficial de cumplimiento o está metido en ese mood de ser capaz de entender muy bien a la organización y proponerle soluciones que le resuelvan particularmente a lo que tiene. Creo que esa sería una muy clara aportación a la organización. Claro, qué interesante, ¿no? Porque bien podríamos hacer una caricatura en el que este es el abogado que está auditando a todo mundo, diciendo que está mal, que en parte sí tiene un trasfondo cierto, ¿no? Tiene que ser alguien que conoce la organización, pero ya todos estos matices que le añaden, se ve un perfil sumamente complejo, ¿no? Que además tiene que tener un alto grado de prudencia, de negociación, de conocimientos técnicos, pero también una apertura de mirada muy amplia. También difícil encontrar, ¿no? Este ideal, o no sé cómo sea hoy en día en las organizaciones, ¿no? Ya decías, Teo, no tiene por qué ser abogado, pero en la práctica muchas veces se da que es un perfil que viene del mundo jurídico. Mundo jurídico. Y se veía como policía de la organización antes. Ajá, como el policía. Ahí viene el oficial de cumplimiento, ¿no? Era como ahí viene el policía. Y no, realmente no es un policía. O sea, ya también el perfil tiene que ser un perfil estratégico. Por eso digo que ya no tiene que ser un abogado, sino tiene que ser un jugador que se siente en la mesa directiva para poder tomar decisiones en conjunto. Porque cuántas veces como empleado de compañía de repente te ponen proyectos que parecen muy racionales, pero son totalmente irracionales. El punto de vista de ejecución, no tanto porque no se pueden llevar a cabo, sino porque transgreden algunas líneas que no es que estén dentro o fuera de la legalidad dentro, pero que sí pueden causar problemas, ¿no? Y la otra, no tiene que ser un perfil legal porque también no estamos hablando de temas netamente legales, sino a veces temas reputacionales. Muchas compañías de repente dicen, no, pues a ver, yo tengo todos mis permisos, un due diligence perfecto, pero estoy haciendo esto que afecta a la comunidad. Ese tema es legal. Puede decir, pues yo puedo seguir aquí ejecutando mi proyecto porque cumplo y la autoridad no te lo va a parar. Pero ¿qué pasa con el tema de la responsabilidad social? Ahí es donde tiene que traer el oficial de cumplimiento para hacerlo preventivo y decir, oye, esto nos va a costar porque el tema reputacional, el tema legal te cierran y a lo mejor tramitas amparos y vuelves a abrir. El tema reputacional es un tema que a la larga va mermando el valor de la compañía, ¿no? Y es un tema de confianza. Entonces, por eso el oficial de cumplimiento, no digo que sea legal, debe de trabajar de la mano con legal, de control interno, pero puede ser un perfil que realmente sea estratégico. Claro, y como decían, más allá de eso, el tema de la justicia, ¿no? Y de realmente que la empresa esté generando valor de una forma legítima
ética y centrada en la persona, como lo solemos poner aquí en el IPADE. Y me llama la atención, me acuerdo, Teo, cuando te teníamos invitado en algunas sesiones, que les preguntabas al aula en el IPADE, ¿quién de ustedes, sus empresas, los líderes empresariales, tiene un oficial de cumplimiento? Y siempre llama la atención que la mayoría pues no levanta la mano. Son pocos los que la levantan. Pero bueno, pasemos, si les parece bien, a una última sección que es sobre el futuro, ¿no? Y ya lo habías tocado tú, Teo, pero les quería preguntar si podemos adentrarnos a este tema. ¿Qué se puede esperar de estos roles y estos temas en el futuro de la empresa en México? ¿Qué papel juega la tecnología, la inteligencia artificial? Ya lo habías mencionado. ¿Y cuáles son los riesgos emergentes también en este nuevo mundo volátil? No sé qué les viene a la mente. Otro tema, déjenme añadir uno más si no fuera suficiente, porque creo que es relevante, es el de las pymes, ¿no? Muchas veces en esas mismas conversaciones decimos, no, el compliance es para las grandes empresas, que se preocupe Walmart y que se preocupe, pero yo que soy una pequeña empresa, ¿por qué tendría que relacionarme? Y no sé si tenga que ver también, es algo que se está democratizando, por así decirlo, en términos del futuro. ¿Cómo ven ese panorama? Pues mira, en el tema de lo que previene el futuro, lo que viene, pues sí, justamente es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque tiene su dualidad. He visto temas de ciberseguridad, de deepfake, que de repente la usan para hacer cosas malas, pero como todas las herramientas en este mundo, y no sé si consideras, Kiko, las cosas se crearon para también usarlas para bien. Y, por ejemplo, he visto sistemas de RegTech, de regulación, plataformas como Persephone, ¿no? Que te va regulando todo el tema de las emisiones de carbono, o sea, te va guiando, y hay un tema súper estratégico en el tema de, por ejemplo, cuando suben los proveedores la factura, te va diciendo, oye, pues es que de acuerdo a lo que gastaste, lo traducen en emisiones de carbono. O sea, es una cosa espectacular, ¿no? Credible de Deloitte aquí en México, que se usa justamente para calcular eso. Me parece que los riesgos que tiene compliance es la inteligencia artificial, pero también es su aliado, ¿no? Ahora, estamos viendo justamente con la inteligencia artificial el tema que nos preocupa a todos, que es el de la privacidad de datos, ¿no? El tema de que de repente agarran para lanzar deepfakes. Estaba viendo que la guerra no solamente se libra en el terreno, sino también en las redes sociales, ¿no? Que usan inteligencia artificial para emitir noticias y para sembrar miedo. Eso también, ¿no? Pero también por el otro lado, nuevamente, Santander lo usa para prevenir riesgos. Analiza documentos, te hace perfiles de crediticios, te dice quién va a incumplir, te dice prácticas que de repente hoy ahí veo algo, alguna operación inusual, y la detecta la inteligencia artificial. Entonces creo que la inteligencia artificial es algo que debemos de ponerle foco. Estados Unidos acaba de sacar un acta en 2026, este año, para decir, oye, ojo con la inteligencia artificial en Europa, porque pues hay que regularla, y me parece que hay que entender los algoritmos, ¿no? Y otra de las cosas que preocupa, pues es justamente este tema del terrorismo, de que hay que estar muy al pendiente, y justamente hablaste de pymes. A veces creemos que porque somos la gran empresa, ahí se va a fijar el cartel, y realmente me parece que el efecto, no sé qué opines, es al revés. Es donde puedo pasar de desapercibido para meter el dinero y lavarlo, ¿no? Que creo que es la pyme. El problema con las pymes es que creen que el tema de compliance es muy caro, pero podemos hacer algo muy tailor-made. Decir, oye, pues aquí está tu mapa de riesgo, no me vengas con 10 riesgos, ponme los 3 más importantes. Políticas que sean las efectivas, reducidas, un tema, como bien lo mencionó Kiko, de institucionalización, cursos cada año para las personas, y sobre todo creo que el tema de compliance para las empresas es el retorno de inversión. Lo ven como un centro de costo, pero ¿cómo va a sonar la caja? La caja no suena, más bien suena cuando no hay compliance, ¿no? Entonces las pymes tienen que ver eso. Si tú no tienes un programa de cumplimiento que sea pequeño, o tengas un oficial de cumplimiento part-time, o lo exteriorices, la pyme va a terminar en cualquier momento, porque es ahí donde van a decir, oye, no hay control. Ahí mete el dinero, ¿no? Me tocó ver en una empresa que, haciendo un KYC, de repente vieron que estaba involucrada una persona prima familiar de un cartel en México, y bueno, pues la empresa se fue al traste, ¿no? Porque pues, se dieron cuenta. Entonces me parece que las pymes no están exentas, y como bien lo mencionó Kiko, y estoy totalmente de acuerdo,
No hay un grado de madurez para las compañías. Empiezas desde cero y empiezas con 1 y es ahí donde ya tienes que meter compliance, ¿no? Entonces creo que es eso, no sé qué opinas, Kiko. Sí, a ver, yo creo que también cada vez va a haber más herramientas de tecnología que van a poder, y que ya están en el mercado, que te van detectando riesgos, ¿no? Es decir, a ver, aquí cuidado porque estos acuerdos que estás haciendo tienen un cierto nivel de riesgo y eso creo que va a facilitar la detección de algunos riesgos, ¿no? Pero sí creo que el futuro tendría que ser regresar al inicio, es decir, abonar en el tema de la formación de las personas que llevan a cabo la empresa, porque echa la ley, echa la trampa. O sea, realmente el ingenio a veces de las personas para delinquir es muy grande. De hecho, en fin, hay un estudio que señala que dentro de las organizaciones en general, digamos que hay como un 20% de personas que muy posiblemente van a hacer una acción no ética en tu organización. Hay otro 20% que nunca harán una acción no ética dentro de la organización y hay un 60% que está un poco como, digamos, dependiendo de la cultura que se vaya gestando en la empresa, se irán del lado del 20% que cometerá algún fraude o algún hecho ilícito o algo no ético, o bien con el otro resto del 20%. De manera que, sabiendo eso, al margen de la tecnología, que por supuesto va a ser un buen aliado para el tema de compliance, pero no podemos olvidar que esencialmente son las personas que tenemos que ver la forma de generarle esas virtudes que le hagan posible el tener esa ilusión de tener una vida lograda que implica ser éticos, ser justos. También lo relaciono un poco con lo que decías de lo difícil a veces que puede ser encontrar un perfil de una persona específico Claro. que sea como el oficial de cumplimiento, pero a mí me ha servido una como equiparación que se hacen, así como las personas desarrollamos virtudes para no ser espontáneos a la hora de querer hacer cualquier cosa, sino que, bueno, la virtud nos hace más prudentes y nos va haciendo, digamos, no ser tan reactivos a situaciones concretas. En las empresas hay quien compara esta parte de las virtudes con las instituciones, digamos, con los consejos que tienes dentro de tu empresa, que son los que te permiten pensar un poco más las cosas, que no sea solo una persona la que resuelve absolutamente. Entonces, a veces, cuando se puede formar pequeños equipos de personas que están encabezados por el oficial de cumplimiento, pero no está solo él, sino son otros 2 o 3 que están pensando en cómo generar estas buenas prácticas éticas en las organizaciones, cómo pensar en el impacto social que se puede hacer, partiendo del supuesto de que primero los que tenemos como nuestros empleados, pero también qué impacto tenemos en el medio ambiente y qué hacemos para mejorarlo, qué impacto tenemos donde estamos desarrollándonos en la organización. Por tanto, el tema de las virtudes son tener instituciones, o sea, organismos que te van también ayudando al tema del gobierno corporativo, de suerte que no dependa. Entonces, oye, sí, importantísimo encontrar una persona que tenga todas estas características que decíamos, pero a veces también se pueden ver complementadas con otras personas que forman parte del consejo, que están pensando en temas de compliance y que quizá lo que a uno le falta, el otro lo tiene y se van como sumando en esa parte. ¿Para qué? Para que entonces la empresa, ese 60% realmente busque seguir los pasos del 20% que no desea cometer ningún acto, digamos, ilícito o no ético, ¿no? Genial, y ese punto, Francisco, me hace pensar ya en una última pregunta para cerrar. Si tuvieran que decir en un tuit a quienes nos están escuchando, ¿qué pueden hacer en su organización? Pensando a alguien que no está, que a lo mejor dice, oye, nos falta mucho por hacer en estos temas de compliance, ¿qué cosa práctica se pueden llevar como primer paso? ¿O qué idea les dejarían de esta conversación para iniciar ese recorrido o ese camino? Claro, es una gran pregunta. Yo creo que lo que les diría es que el primer pensamiento que deben de tener en la mente es ¿a dónde quiero llevar mi empresa? ¿No? O sea, quiero llegar hasta... Hay una persona que de repente nos dijo a un amigo que es consultor y a mí, quiero que mi empresa dure más de 100 años. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues justamente con un tema de compliance, ¿no? O sea, hay varios pilares, ¿no? El tema financiero como estrategia, pero al final de cuentas introduce compliance porque no importa que todo el negocio vaya muy bien. Un tema reputacional, un tema, como bien lo comentó Kiko, en el sentido de que se te voltee ese 60% al 10% que quiere cometer fraude
y la empresa se va a pique. Entonces yo creo que es lo primero que tienes que pensar es a dónde quiero llegar mi empresa y sobre todo qué valores quiero transmitir como empresa, qué quiero dejar en este mundo. Claro. Porque nuevamente somos un ciudadano corporativo como empresas y somos los que tenemos en nuestra mano la capacidad de cambiar las circunstancias. El gobierno no lo va a hacer, no porque no quiera, a veces quiere, pero no puede. Entonces, ¿en dónde recae la responsabilidad? En las personas y en las empresas, ¿no? Entonces, es lo que yo les diría. Digamos, abonando a esta parte, porque el primer paso es, coincido con Teo, decir, a ver, ¿qué quiero de mi empresa? O sea, ¿cómo diseño mi ethos? ¿Cómo diseño mi ADN? ¿Cuál es? Si es una vez que eso está claro, creo que puede dar pie a una segunda cosa muy sencilla, que es a veces evaluar los riesgos que yo tengo como empresa, porque no son los mismos las que está en un tema tecnológico, la que está en un tema agro, o la que está en un tema educativo. Todos tenemos unos riesgos muy puntuales. Por tanto, me gustaría, si sirve el concepto, el decir, oye, a ver, saber que hay unos riesgos que son en un nivel macro, es decir, en la industria donde yo estoy, si estoy en la construcción, tengo que estar consciente que tengo unos riesgos que tienen implicaciones de compliance muy importantes. ¿Cuáles son no solo mi organización, sino todos los que estamos en la industria o incluso en la industria en el país particular? Si nos están escuchando de otras partes del mundo, se va a ver en esta industria, en este país, qué es lo que suele, digamos, ser los riesgos, digamos, más importantes, para luego ver formas de mitigarlo. Pero no me puedo quedar en ese nivel macro, sino que tengo que ir a un nivel meso que tiene que ver en mi empresa, qué controles tengo o no tengo, qué prácticas corporativas tengo o no tengo que me facilitan una serie de riesgos éticos, es decir, en el área de quienes están relacionados con el dinero o en el área de los que están relacionados con las compras o en el área, cada quien puede ver qué controles tiene en su organización para evitar los riesgos. Y luego también hay finalmente un nivel micro que es, oye, las personas que están en mi organización, cómo está el tema de incentivos que voy generando, digamos, qué motivaciones les voy haciendo a mis personas. Solo haciendo ese pequeño ejercicio, creo que podemos sacar 2 o 3 riesgos y que con esos sería lo que decía Teo, muy bien, ya una vez detectados, oye, ¿cómo puedo mitigarlos? ¿Qué políticas podría hacer para que esto que estoy viendo que me puede pasar o que ya me ocurrió? Porque a veces no simplemente es un tema que hay que inventar, sino decir, a ver, ¿qué me ha pasado en los últimos 2 años sobre estos 3, en cualquiera de estos 3 sectores? Pues contraté a tal persona porque no hice un buen ejercicio de selección o me dejé llevar por una serie de cuestiones que no tendría que haber tomado en cuenta a la hora de la contratación y me fue el corto plazo mucho más relevante que el mediano y largo y sigo pagando las consecuencias de haber tenido esa contratación, o no me asesoré lo suficiente para unos niveles de control que tendría que haber tenido para esta sofisticación de transferencias financieras, o perdí de vista lo que tenía en la industria en unos niveles de corrupción muy altos y que pensé que a mí no me iba a ocurrir, porque yo bueno, si no ponemos medios, lo normal es que si estamos en esa industria nos vaya a golpear de alguna manera. Entonces, analizando esto, sacando los riesgos correspondientes, trabajando sobre ellos, creo que es una manera. Ya están haciendo compliance. Oye, pero todavía no tengo los programas. El compliance inicia con lo sencillo, con lo que puedo, con lo que tengo, y poco a poco la misma ética te va haciendo que generes un músculo de ética que digo yo, a ver, tiene un inicio, no tiene un fin. Esto afortunadamente también tiene ese atractivo, no acabamos un punto, yo ya acabé con compliance y con ética, sino al contrario, esto te va generando nuevas ideas para hacer que las personas que trabajan en tu organización se desarrollen, realmente sean personas felices que estén dentro haciendo lo que hacen. No, me encanta porque es a la vez sumamente profundo, un momento de reflexión profunda para el empresario y a la vez sumamente práctico, ¿no? Ponerte a ver en un análisis concreto de la estructura y los riesgos en la organización. Pues me gustaría seguir platicando, pero se nos va acabando el tiempo. Nada más que agradecerles, Teo y Francisco, por una conversación muy buena en la que pues aprendimos muchísimo. Muchas gracias.